Mi nombre no importa, pero lo que vi, sí. Todos en Sinaloa y quizás en todo México creen que el gobernador del estado es el poder absoluto. Lo ven en la televisión inaugurando obras, dando discursos firmes contra el crimen, moviéndose con su séquito de guardias. Creen que su firma en un decreto es la última palabra. Esa es la primera y más grande mentira que nos han contado, una fachada cuidadosamente construida para que nadie mire hacia la verdadera fuente del poder. Yo fui presidente. Municipal de Navolato, y desde esa silla, que creía mía, vi con mis propios ojos cómo el hombre más poderoso del estado no era más que un empleado bien vestido. La verdad es mucho más sobria y aterradora. La ilusión del poder es una obra de teatro magistral. El gobernador es el actor principal, el rostro público diseñado para absorber la atención, las críticas y ocasionalmente los aplausos. Su función no es gobernar, sino administrar una narrativa. Recuerdo haberlo visto en eventos públicos, con su postura erguida y su voz de mando, y pensar en el contraste con las reuniones privadas. La gente ve las caravanas de camionetas suburban blindadas y asume que dentro va el que manda, pero el verdadero poder no necesita blindaje ni desfiles. Se mueve en silencio, en un sedán discreto, y sus órdenes no se gritan en mítines, se susurran en restaurantes caros donde las decisiones reales se toman lejos de cualquier micrófono. Esta historia es mi confesión, pero también es el mapa de un laberinto. Un mapa que responde a preguntas que me quitaron el sueño y casi la vida. ¿Quién es esa figura enigmática que, operando en nombre de los chapitos, realmente designa a los fiscales y a los jefes de policía? ¿Cómo es posible que una estructura de poder invisible, sin un cargo oficial, controle los presupuestos millonarios de obra pública y dirija el aparato de justicia del Estado a su antojo? Y la pregunta más importante de todas, ¿qué sucede cuando te das cuenta de que la línea que te supuestamente separa al Estado del crimen organizado no solo se ha borrado, sino que nunca existió realmente? Yo no llegué a la política para ser parte de esto. Era un empresario agrícola, un hombre de Navolato que conocía más de sistemas de riego que de negociaciones turbias. Mi motivación era genuina, casi ingenua. Quería mejorar la infraestructura de mi comunidad, pavimentar los caminos que mis vecinos y yo usábamos a diario, asegurar que las escuelas tuvieran recursos. Gané la elección con 500. Un apoyo popular real, con la promesa de un cambio honesto. La gente confió en mí. El problema fue que, una vez sentado en la oficina principal del ayuntamiento, descubrí que la silla, el escritorio y hasta el bolígrafo con el que firmaba los documentos no me pertenecían a mí, sino al cártel. Mi despertar fue lento y doloroso. No hubo una amenaza directa al principio. No un hombre con un arma en mi oficina. Fue más sutil. Una sugerencia para asignar un contrato a una constructora desconocida. Una llamada para reconsiderar el nombramiento de mi jefe de policía. Pequeños hilos que me demostraban que yo era una marioneta. Mi cooperación inicial no nació de la avaricia, sino del instinto de supervivencia más básico: proteger a mi familia. Ya había visto lo que les pasaba a otros que, con más valentía o estupidez que yo, se habían resistido. Sus historias terminaban en una zanja o en un exilio silencioso. Yo elegí, por un tiempo, jugar su juego, creyendo que podía mantenerlos a raya. Así que este relato no es solo sobre la corrupción de un sistema, sino sobre la anatomía del miedo y el precio de la verdad. Es la crónica de cómo un hombre común, elegido por su gente,
se ve forzado a desentrañar una conspiración que opera a plena luz del día, disfrazada de gobierno. Les contaré cómo descubrí la identidad del verdadero poder en la sombra, el arquitecto de esta farsa, y cómo ese conocimiento me convirtió en un objetivo. Esta es la historia de cómo mi intento de servir a mí. Comunidad terminó en una huida desesperada por mi vida, una fuga que continúa hasta el día de hoy, porque hay verdades por las que te persiguen para siempre. Mi incursión en la política no fue la culminación de una ambición de toda la vida, ni el resultado de un linaje familiar. Nació de la tierra, literalmente. Durante más de 20 años, mi vida fue el campo de Nabolato. Me levantaba antes del sol para supervisar el riego. Conocía el ciclo de las cosechas como la palma de mi mano, y entendía los problemas de mi gente porque eran los míos. Veía los caminos de terracería que destrozaban las camionetas, las escuelas con techos de lámina que se convertían en hornos en verano, y la falta de oportunidades para los jóvenes. Mi motivación era tan simple y tangible como un tomate recién cortado. Quería que el lugar donde nací y donde crecerían mis hijos fuera un poco mejor, más funcional, más justo. Mi campaña fue un reflejo de esa sencillez. No tenía el respaldo de las grandes maquinarias, del partido ni el financiamiento de intereses oscuros, o al menos eso creía yo. Mi capital era mi reputación. La gente me conocía no como un político, sino como Javier, el agricultor que cumplía su palabra. Mis mítines eran conversaciones en las plazas, debajo de los árboles, prometiendo cosas concretas, pavimentación, drenaje, becas. La respuesta fue abrumadora. Sentí una ola de esperanza genuina. Un deseo colectivo de creer que un hombre común podía realmente hacer la diferencia. Cuando gané, no lo sentí como una victoria personal, sino como un mandato de mi comunidad. Estaba eufórico, lleno de una energía casi infantil, listo para empezar a trabajar. Los primeros meses en el cargo fueron exactamente como los había soñado. Mi equipo y yo nos sumergimos en los problemas del municipio con un fervor que sorprendió a los viejos burócratas. Iniciamos el bacheo de las calles principales, gestionamos la compra de nuevos pupitres para las escuelas rurales y abrimos una pequeña oficina de 1900. Atención ciudadana que estaba siempre llena. La gente me detenía en la calle para agradecerme, para darme una palmada en la espalda. Sentía que estaba honrando la confianza que me habían depositado. Creía, con una ingenuidad que ahora me avergüenza, que el poder residía en esa silla, en la capacidad de firmar documentos que se traducían en mejoras reales para la vida de las personas. La primera grieta en esa ilusión no fue un estruendo, sino un susurro, una llamada de un secretario de bajo nivel. Del gobierno estatal. Me habló con una amabilidad empalagosa sobre un próximo contrato para un sistema de agua potable, un proyecto que yo mismo había impulsado. Me sugirió amablemente que considerara a una constructora en particular, una empresa de la que nunca había oído hablar. Son gente seria, presidente. Gente que sabe trabajar y que ayuda a que las cosas fluyan, dijo. La frase, que ayuda a que las cosas fluyan, se quedó resonando en mi cabeza. Le di las gracias por la recomendación y colgué sintiendo una extraña frialdad. En ese momento lo atribuí al cabildeo normal de la política. Poco después, las sugerencias se volvieron más frecuentes y menos sutiles. Ya no se trataba solo de contratos. Me llamaron para recomendarme un nombre para el puesto de tesorero municipal. Luego otro para el director de seguridad pública, un hombre con un historial cuestionable que yo jamás habría elegido. Cada nombre venía envuelto en la misma retórica de colaboración y gobernabilidad.
Mi instinto me decía que algo estaba fundamentalmente mal. Empecé a sentirme como el administrador de una finca que no era mía, donde el verdadero dueño me enviaba instrucciones a través de capataces anónimos. La presión era invisible, pero constante, como la humedad del aire antes de una tormenta. Cada negativa mía era recibida con un silencio paciente que era más amenazador que cualquier grito. La verdadera lección sobre la naturaleza del poder llegó unos meses después. Fui convocado junto con otros alcaldes de la región, a una reunión en la Casa de Gobierno en Culiacán. El pretexto era discutir el presupuesto estatal y los proyectos estratégicos. Para mí era una oportunidad importante, una señal de que mi administración estaba siendo tomada en serio. Me puse mi mejor traje y conduje las casi 2 horas sintiendo un nerviosismo mezclado con orgullo. Entrar a ese edificio, el epicentro simbólico del poder en Sinaloa, todavía me hacía sentir que estaba en el lugar correcto, que representaba a mi gente en las grandes ligas. La realidad, sin embargo, estaba a punto de abofetearme. Nos hicieron esperar en una amplia sala de juntas, con una mesa de caoba larga y brillante y retratos de exgobernadores observándonos desde las paredes. El ambiente era tenso. Los otros alcaldes, hombres más experimentados que yo, hablaban en voz baja, evitando ciertos temas. El gobernador entró con su séquito, saludó con una sonrisa ensayada y se sentó a la cabecera. Era un hombre carismático. Con una voz potente que proyectaba autoridad, la misma que yo veía en la televisión. Comenzó a hablar de la importancia de la unidad y la cooperación. Todo parecía normal. Una reunión política estándar. Hasta que la puerta se abrió de nuevo, sin previo aviso. El hombre que entró no parecía importante. Tendría unos 50 años. Vestía un traje gris de corte perfecto pero discreto, sin joyas ostentosas, y llevaba un portafolio de cuero. No saludó a nadie. Su mirada recorrió la habitación con una calma analítica que helaba la sangre. Los otros alcaldes bajaron la vista o se removieron incómodos en sus asientos. El gobernador, en medio de una frase, se detuvo abruptamente. El hombre caminó sin prisa hacia uno de los sillones de cuero que estaban apartados de la mesa principal y se sentó. No dijo una palabra. Simplemente se sentó y esperó. A ese hombre, como supe después, todos en el círculo interno lo conocían como el enlace. Ese fue el momento que lo cambió todo. La escena que se grabó a fuego en mi memoria. El gobernador, la máxima autoridad electa del estado, se puso de pie. Dejó la cabecera de la mesa y caminó hacia el sillón donde estaba sentado el enlace. El hombre del traje gris no se movió. Ni siquiera hizo el ademán de levantarse. El gobernador se inclinó ligeramente, con una postura casi servil, y comenzó a hablarle en voz baja. El enlace escuchaba, asintiendo de vez en cuando, con una expresión de total impasibilidad. Sacó una pluma y un pequeño cuaderno de sus portafolio y se los entregó al gobernador, quien comenzó a tomar notas como si fuera un secretario recibiendo un dictado. Mi mente no podía procesar lo que mis ojos estaban viendo. Era una inversión total de la jerarquía del poder. El hombre que firmaba leyes, que comandaba a la policía estatal, que representaba a millones de sinaloenses, estaba de pie, recibiendo instrucciones de un individuo anónimo que permanecía cómodamente sentado. Vi el rostro del gobernador. Había una tensión visible en 1910. Su mandíbula, una capa de sudor en su frente. No era una reunión entre iguales, era una audiencia de un empleado con su jefe. En ese instante comprendí que todo lo que creía sobre el gobierno era una farsa. El poder real no estaba en esa mesa de caoba, sino en ese sillón de cuero.
Nadie más en la sala se atrevía a mirar directamente, pero yo no podía apartar la vista. Estaba paralizado por la revelación. La conversación duró apenas 5 minutos. El enlace tomó de vuelta su libreta, la guardó. Se levantó y se dirigió a la puerta con la misma calma con la que había entrado. Antes de salir, su mirada se cruzó con la mía por una fracción de segundo. No había amenaza en sus ojos, solo una fría y absoluta certeza. Fue como si me dijera, ahora ya lo sabes. Y luego se fue. El silencio que dejó a su paso fue más pesado que cualquier discurso. El gobernador regresó a la cabecera de la mesa, visiblemente alterado. ¿Carraspeó? Intentó retomar su discurso sobre el presupuesto, pero su voz había perdido toda su fuerza. La máscara de autoridad se había caído, y todos en esa habitación lo sabíamos. La reunión continuó por otra hora, pero fue un teatro del absurdo. Las palabras flotaban en el aire sin significado. Yo ya no escuchaba. Mi mente repetía la escena una y otra vez. El gobernador de pie. El enlace sentado. Las llamadas, las sugerencias, los nombres impuestos. Todo cobró un sentido aterrador. No éramos un gobierno, éramos una gerencia regional de una corporación criminal. El viaje de regreso a Navolato fue el más largo de mi vida. El sol de la tarde pegaba en el parabrisas, pero yo sentía un frío interno que no se me quitaba. Cada kilómetro que me alejaba de Culiacán me acercaba más a una verdad ineludible. La silla de presidente municipal que tanto me enorgullecía ya no representaba una oportunidad para servir, sino una trampa. No había sido elegido por el pueblo para gobernar. Había sido permitido en el cargo para obedecer. Mi sueño de pavimentar calles y mejorar. Escuela se sentía ahora como una broma cruel. Esas pequeñas victorias solo servían para mantener la fachada, para que la gente siguiera creyendo en un sistema que había sido secuestrado hacía mucho tiempo. Después de aquella reunión en Culiacán, mi perspectiva del mundo se fracturó para siempre. Empecé a ver el gobierno no como una jerarquía, sino como un ecosistema. Cada funcionario, cada policía, cada juez, era un organismo que respondía a estímulos invisibles. Comprendí que el enlace no era simplemente un hombre, sino el punto de conexión. El nexo que traducía los intereses crudos del cártel en el lenguaje burocrático del Estado. Su poder no residía en la violencia explícita, sino en su absoluta y escalofriante predictibilidad. Operaba con la lógica de un actuario, calculando riesgos, beneficios y pérdidas humanas como si fueran simples cifras en un libro de contabilidad. Aprender sus reglas fue como aprender un idioma nuevo, uno donde las palabras lealtad y justicia no tenían traducción. La eficiencia del sistema era su cualidad más aterradora. Las decisiones que afectaban a miles de personas, que podían significar la vida o la muerte, se tomaban con una frialdad administrativa que helaba los huesos. Recuerdo haber escuchado, a través de un secretario estatal que me debía un favor, cómo se decidió el destino de un jefe de policía regional. El hombre no fue destituido por corrupto, todos lo eran hasta cierto punto, sino por ser ineficiente. Su recaudación, como Signium, la llamaban, había bajado un 15% en el último trimestre. El enlace simplemente lo vio como un gerente de sucursal con malos resultados y ordenó su reemplazo. No hubo juicio ni investigación. Solo una llamada y al día siguiente el hombre había desaparecido. Mi experiencia personal con esa eficiencia llegó unos meses después. Una auditoría federal rutinaria se acercaba y el contrato fraudulento de la carretera rural de 80 millones de pesos era un cabo suelto peligroso. Fui
convocado a una comida en un restaurante exclusivo de Culiacán, de esos con manteles blancos y meseros silenciosos. El enlace ya estaba allí, revisando unos papeles. No hubo saludos cordiales. Me explicó la situación con la calma de un cirujano a punto de operar. «Tenemos una exposición contable, presidente», dijo, como si hablara del clima. Me explicó que para cerrar la investigación se necesitaba un responsable, un chivo expiatorio que asumiera la culpa y calmara las aguas. Era una simple... cuestión de contención de daños. Entonces, con la misma naturalidad con la que se pide el postre, pronunció el nombre de mi director de obras públicas, un amigo de la infancia, mi compadre. «Es un buen hombre», dijo el enlace, «pero en este momento es un activo que debemos liquidar para proteger la integridad de la operación a largo plazo». No lo llamó traición ni sacrificio. Usó la terminología de una fusión empresarial hostil. Me ordenó entregar a mi amigo, fabricar las pruebas necesarias, para que la culpa recayera sobre él y su equipo. Entendí en ese momento que dentro de su sistema, la amistad, la lealtad y la vida humana eran variables que podían ser ajustadas o eliminadas para mantener el equilibrio del negocio. Pero su poder no se limitaba a la eficiencia fría. Su verdadero genio residía en su dominio del alcance y la manipulación psicológica. Lo vi de cerca con un joven regidor de mi ayuntamiento. Era un muchacho idealista, recién salido de la universidad que empezó a 1900 hacer preguntas incómodas sobre la asignación de unos terrenos municipales. Cuestionaba los procesos, pedía transparencia, sin saber que estaba pateando un avispero. Yo intenté advertirle con indirectas, le dije que había batallas que no se podían ganar, pero su ingenuidad era más grande que su prudencia. No escuchó, y el enlace, que lo sabía todo, tomó nota de su insubordinación sin mover un solo dedo directamente contra él. La respuesta no fue una camioneta con hombres armados. Eso habría sido... demasiado burdo y habría convertido al chico en un mártir. La estrategia fue mucho más sutil y cruel. 2 semanas después de que el regidor presentara una moción para investigar los contratos, la pequeña empresa agrícola de su padre, el orgullo y sustento de su familia por generaciones, fue objeto de una serie de inspecciones sorpresa. De la nada aparecieron inspectores de la Secretaría de Salud, de Hacienda, de Ecología. Le encontraron docenas de violaciones menores, tecnicismos que nunca... antes le habían importado a nadie. La empresa fue clausurada, ahogada en multas y burocracia. El mensaje fue devastadoramente claro, entregado sin una sola palabra amenazante. El joven regidor se derrumbó. Ver el rostro de su padre, un hombre que había trabajado toda su vida lleno de vergüenza y desesperación, lo quebró por completo. Retiró su moción y nunca más volvió a cuestionar nada en el cabildo. Se convirtió en uno de los concejales más silenciosos y sumisos. Esa fue la lección más... importante que aprendí. La violencia era el último recurso, el instrumento de los torpes. El verdadero poder de El Enlace radicaba en su profundo conocimiento de la fragilidad humana. Sabía que no necesitaba amenazar tu vida si podía amenazar todo aquello que le daba sentido a tu vida, tu familia, tu reputación, tu legado. Mi verdadero punto de quiebre, el momento en que el miedo se transformó en una decisión inquebrantable, no fue una amenaza contra mi vida, sino contra el alma de otra persona. Todo comenzó con la Auditoría Federal que se cernía sobre el contrato de la carretera rural. Esa obra de 80 millones de pesos inflada y mal construida. Era un problema, una exposición contable, como le gustaba llamarlo a El Enlace.
Me convocó a su oficina en Culiacán, un espacio minimalista en el piso 20 de un edificio de cristal que parecía flotar sobre la ciudad. El aire acondicionado estaba tan frío que sentí un escalofrío al entrar. Uno que no tenía nada que ver con la temperatura. El enlace no perdió tiempo en formalidades. Me ofreció un vaso de agua y mientras lo servía comenzó a desglosar el problema con la precisión de un contador forense. Habló de los auditores de la Ciudad de México, de su terquedad, de la necesidad de presentarles una narrativa coherente y satisfactoria. Necesitamos cerrar este capítulo, presidente, dijo, mirándome por encima del borde de sus lentes. Para eso se requiere un responsable claro, una figura que absorba la país. Responsabilidad del desvío de fondos. Alguien creíble. Yo asentí en silencio, mi mente repasando una lista de ingenieros de bajo nivel, contratistas anónimos, cualquiera que pudiera ser sacrificado sin causar demasiado revuelo. Creía entender las reglas del juego, pero yo no entendía nada. Su lógica operaba en un plano de crueldad que yo ni siquiera podía concebir. Dejó su vaso sobre la mesa de cristal con un sonido seco y me miró fijamente. El candidato ideal, continuó, es alguien cercano. Al proyecto, con autoridad para firmar, y cuya lealtad al sistema hasta ahora ha sido impecable. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento, y entonces, con una frialdad que aún me paraliza al recordarla, pronunció su nombre. Ricardo Montes. Mi director de obras públicas. El hombre que bautizó a mi hijo. Mi compadre. Dijo su nombre no como una sentencia de muerte, sino como la solución a un problema de logística. El mundo se detuvo. El zumbido del aire acondicionado se convirtió en un rugido en mis oídos. Por un instante pensé que había escuchado mal. Miré su rostro buscando una señal de que era una prueba, una broma macabra, pero no había nada. Solo una calma calculadora. Ricardo, logré decir con la voz ahogada. Pero él es inocente. Ha sido el hombre más leal que he tenido. Nos conocemos desde niños. Quería gritar, quería volcar la mesa, pero mi cuerpo estaba paralizado. Mi protesta fue tan débil, tan patética, que apenas fue un susurro en esa habitación helada. Él simplemente me observó, como un científico observa la reacción de un espécimen. Su respuesta fue lo que me rompió por dentro. Precisamente, presidente, dijo con una sonrisa casi imperceptible. Su lealtad y su inocencia son sus mayores activos en esta situación. Lo hacen el chivo expiatorio perfecto. Nadie sospechará de él. La narrativa será que un buen hombre fue tentado por el dinero y traicionó su confianza. Es trágico, es creíble y lo más importante, es conclusivo. Usó mi defensa de su carácter como el argumento final para su condena. En ese momento comprendí la verdadera naturaleza del mal con el que estaba lidiando. Un mal que no destruye por odio, sino por conveniencia. Un mal que ve la virtud como una herramienta para ser explotada. Luego procedió a darme las instrucciones. Me explicó cómo mi equipo debía fabricar correos electrónicos, falsificar firmas en órdenes de compra y dirigir testimonios anónimos que apuntaran directamente a Ricardo. Me entregó una carpeta con los nombres de los auditores y un guión de lo que debía decirles. Me estaba convirtiendo no solo en un espectador de la destrucción de mi amigo, sino en el arquitecto de ella. Debía tomar la confianza que Ricardo tenía en mí, esa amistad forjada durante toda una vida, y usarla como el arma para apuñalarlo por la espalda. El enlace no me lo pidió, me lo ordenó, con la misma autoridad casual con la que se pide un café. Salí de esa oficina sintiéndome como un cascarón vacío. Durante el viaje de regreso,
A Navolato no vi el paisaje, no escuché la radio. Mi mente solo podía reproducir la conversación. La frialdad en sus ojos, el peso de la carpeta en el asiento del copiloto. Era la prueba definitiva. Si podían hacerle esto a Ricardo, un hombre bueno y leal, solo por ser conveniente, ¿qué valor tenía mi vida? ¿Qué valor tenía la vida de mi esposa, de mis hijos? No era un socio, ni siquiera un empleado valioso. Era una pieza en un tablero. Una pieza completamente desechable que sería sacrificada. En el momento en que dejara de ser útil o me convirtiera en un riesgo. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de mi estudio, mirando la fotografía en mi escritorio. Yo y Ricardo en su boda, sonriendo, abrazados, sin tener idea del futuro que nos esperaba. El miedo que había sentido hasta entonces era un miedo a la violencia, a la muerte. Pero este era un terror diferente, más profundo. Era el miedo a convertirme en un monstruo, a perder la última pizca de mi humanidad para sobrevivir un sí. Día más en su sistema, y en esa oscuridad tomé una decisión. No iba a entregar a mi amigo. No me convertiría en ellos. Si iba a caer, caería como el hombre que mi comunidad eligió, no como el títere en el que me habían convertido. A la mañana siguiente, mi miedo no había desaparecido, pero ahora tenía un propósito. Se había transformado en una rabia fría y calculadora. Fui a una pequeña tienda de electrónica en Culiacán, lejos de Navolato, y compré la grabadora digital más pequeña que pude. Encontrar. Era un gesto casi suicida, un acto de rebelión desesperado. Pero era lo único que se me ocurrió. Si no podía vencerlos, al menos podría documentar su podredumbre. Podría crear un registro de su verdadera naturaleza, una prueba que, con suerte, algún día podría ver la luz y demostrarle al mundo que el hombre que se sentaba en la silla del gobernador era solo un actor. Comencé a jugar su juego, pero con mis propias reglas. Llamé a El Enlace y le aseguré que el plan para incriminar a Pino Cetoncio se... Ricardo estaba en marcha, mi voz sonaba convincente, sumisa. Asistía a las reuniones, asentía en los momentos adecuados, daba las órdenes que me pedían, pero cada llamada, cada conversación en persona, cada instrucción susurrada, quedaba registrada en el pequeño dispositivo que llevaba oculto en el bolsillo de mi saco. Vivía en un estado de tensión constante. Cada día era una actuación de vida o muerte. El miedo seguía siendo mi compañero inseparable, pero ya no me paralizaba. Ahora era el así no señas. Combustible que me mantenía alerta, que me obligaba a seguir adelante. Mi plan de escape comenzó a tomar forma no como una estrategia elaborada, sino como una serie de pequeños actos de supervivencia. Empecé a mover discretamente algo de dinero, a investigar rutas de salida del país, a hablar con un primo lejano que vivía en Estados Unidos. Todo lo hacía en secreto, después de la medianoche, cuando mi familia dormía y la casa estaba en silencio. Sabía que tenía una ventana de tiempo muy pequeña. Antes de que El Enlace se diera cuenta de mi retraso en entregar a Ricardo. Mi vida pública como presidente municipal había terminado en esa oficina de cristal. Ahora solo era un hombre corriendo contra el reloj, intentando comprar su libertad y la de su familia con secretos grabados. Mi plan de escape no fue una genialidad estratégica, sino un acto de pura desesperación animal. El primer paso, el más tangible, fue el dinero. No podía tocar las cuentas del municipio, eso sería un suicidio. Tenía que ser mi propio dinero, el fruto de 20 años de trabajo en el campo. En secreto, comencé a liquidar todo lo que tenía. Vendí una pequeña parcela de tierra a un comprador de otro estado, usando a un intermediario de confianza. Malbaraté 2 tractores y una camioneta vieja. Cada transacción era un riesgo, una conversación que podía ser escuchada.
un movimiento que podía levantar sospechas. Junté el dinero en efectivo, billetes de denominaciones pequeñas, y lo escondí en una vieja caja de 1900. Herramientas en el fondo del garaje, bajo lonas y maquinaria oxidada. El segundo pilar de mi plan era el contacto. No podía confiar en nadie de mi círculo político o social en Sinaloa. Todos eran, en potencia, ojos y oídos de El Enlace. La única opción era la familia, la sangre. Recordé a un primo lejano, Daniel, que había cruzado a Estados Unidos hacía más de una década y vivía en Arizona. Hacía años que no hablábamos. Lo llamé una noche desde un teléfono público en una carretera desierta, con sino 100. El corazón martillándome en el pecho. No le di detalles, solo le dije que las cosas se habían puesto complicadas y que necesitaba un favor de vida o muerte para proteger a mi familia. No hizo preguntas, escuchó el pánico en mi voz y simplemente dijo, te ayudaré, dime qué necesitas. Esa llamada fue mi primera bocanada de aire. Con el dinero asegurado y un ancla en el otro lado, me enfoqué en la logística de la desaparición. Durante semanas, mi vida se convirtió en una doble existencia. De día, era el presidente municipal, asistiendo a reuniones y firmando documentos, sonriendo para las fotos. De noche era un fugitivo en potencia. Preparé una mochila para cada miembro de mi familia con lo indispensable. Algo de ropa, copias de sus actas de nacimiento. Y lo más importante, las grabaciones. Guardé la pequeña grabadora digital y varias memorias USB en el forro de la mochila de mi hijo, el lugar menos probable que alguien revisaría. Cada noche, antes de dormir, repasaba el plan en mi cabeza, buscando fallas, imaginando el peor escenario posible, sintiendo el sudor frío del miedo. El tiempo se agotaba. El enlace comenzó a llamarme con más frecuencia, su voz perdiendo la paciencia, preguntando por los avances en el caso contra Ricardo. Yo inventaba excusas, hablaba de trámites burocráticos, de la necesidad de que todo pareciera legítimo para no despertar sospechas de los auditores. Cada conversación era una actuación en la cuerda floja. Sabía que su paciencia tenía un límite, y que cuando se acabara no habría más llamadas, solo una visita de la que no regresaría. El miedo a ser descubierto era una presencia física, un nudo en el estómago que no se deshacía ni con la comida ni con el sueño. Vivía en un estado de alerta máxima, sobresaltándome con cada coche que pasaba lento frente a mi casa. La noche elegida llegó una semana después. Era un martes sin luna. Le dije a mi esposa que haríamos un viaje sorpresa a la playa muy temprano. Empacamos a los niños, aún adormilados, en la camioneta. No llevamos nada que delatara una fuga, solo las mochilas que había preparado. Conduje por las calles de Navolato por última vez. Cada esquina un recuerdo, cada farol una despedida silenciosa. En lugar de tomar la carretera a la costa, me desvié hacia un camino de terracería que llevaba a la frontera con Sonora. Allí, en un punto acordado, nos esperaba un hombre enviado por mi primo. No hubo palabras, solo un intercambio de miradas y un sobre con dinero. Dejamos nuestra camioneta, nuestras vidas, y subimos a la suya. No miré atrás. Los siguientes días fueron un borrón de miedo, cansancio y movimiento constante. Viajamos en el compartimento de carga de un camión de verduras, luego caminamos durante horas en la oscuridad del desierto. Cruzar la frontera no fue como en las películas. Fue un trámite silencioso, corrupto y aterrador. Facilitado por gente que hacía de la desesperación humana su negocio. Una vez en Arizona, el primo Daniel nos recogió.
Recuerdo el abrazo que me dio, la sensación de sus brazos como la primera ancla de seguridad que había sentido en meses. Nos llevó a un pequeño apartamento alquilado en un suburbio anónimo de Phoenix. Esa primera noche, al ver a mis hijos durmiendo a salvo en camas extrañas, lloré por primera vez. Un llanto silencioso de puro y absoluto alivio. Los primeros meses fueron una extraña luna de miel con la libertad. La paranoia se fue disipando lentamente, reemplazada por la normalidad de una vida anónima. Me conseguí un trabajo en la construcción bajo un nombre falso, un trabajo físico y agotador que me dejaba demasiado cansado para pensar. Mi esposa encontró empleo limpiando casas. Los niños entraron a la escuela y con la asombrosa resiliencia de la infancia empezaron a aprender inglés. Por primera vez en años sentía que podía respirar. No había llamadas amenazantes, no había miradas calculadoras. Éramos solo una familia más de inmigrantes tratando de salir adelante. Creí, con toda mi alma, que lo habíamos logrado. Que habíamos escapado del largo brazo del enlace y que el pasado estaba enterrado bajo el sol de Arizona. Esta sensación de paz, esta ilusión de libertad, duró casi 2 años. Me permití bajar la guardia, creer que las grabaciones eran un seguro de vida que nunca necesitaría usar. Empecé a disfrutar de las pequeñas cosas, llevar a mis hijos al parque, cenar en familia sin mirar por encima del hombro, dormir una noche entera sin sobresaltos. La vida en Navolato. Se sentía como una pesadilla lejana, la historia de otro hombre. Pensaba en Ricardo con una mezcla de culpa y alivio, esperando que mi desaparición lo hubiera salvado de alguna manera. Estaba convencido de que, para el sistema, yo era un problema resuelto, un cabo suelto que se había cortado solo. Pero el poder de El Enlace no se basaba en la memoria a corto plazo. Su sistema no perdonaba, solo posponía. El golpe llegó en un sábado por la tarde, bajo el sol implacable de Arizona. Estaba en un parque empujando a mi hijo en un columpio. El sonido de su risa, mezclado con el de otros niños, era la banda sonora de mi nueva vida, una melodía que había llegado a asociar con la seguridad. Llevábamos casi 2 años allí. El miedo se había convertido en un eco lejano, una cicatriz que ya no dolía al tocarla. Creía, con la convicción de un hombre que ha renacido, que el pasado estaba muerto y enterrado a miles de kilómetros de distancia. Observaba a mi hijo volar hacia el cielo azul y sentí una punzada de felicidad tan pura que casi me hizo llorar. Fue en ese preciso instante de paz, el más profundo que había conocido, cuando lo vi. No era un sicario de aspecto amenazante. Era un hombre joven, de unos 30 años, vestido con un traje de lino claro, sin corbata y con unos zapatos caros. Podría haber sido un abogado o un consultor. Se acercó a mí con una calma que no encajaba en el ambiente despreocupado del parque. Se detuvo a mi lado, observando a mi hijo por un momento, y luego, en un español perfecto, con el inconfundible acento de Culiacán, dijo: «Tiene la misma sonrisa que usted, Javier». La palabra Javier, mi nombre real, el nombre que no había escuchado en 2 años, sonó como un disparo en medio del silencio de mi alma. El columpio siguió su vaivén, pero mi mundo se detuvo por completo. El frío que sentí en esa oficina de Culiacán regresó, helándome la sangre bajo el sol del desierto. Me quedé paralizado, incapaz de hablar. Él sonrió, una sonrisa educada. Casi amable. «No se alarme. Esto no es una amenaza, es una actualización de estado», dijo, como si estuviéramos en una reunión de negocios. «El enlace le envía sus saludos. Quiere que sepa que siempre hemos sabido dónde estaba. Desde el primer día. Hemos disfrutado viéndolo construir esta nueva vida.
el trabajo en la construcción, las calificaciones de sus hijos en la escuela. Somos muy detallistas. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi libertad. No me habían estado buscando. Me así habían estado observando. Mi escape no había sido un logro, sino un permiso que me habían concedido. La sensación de ser un ratón en un laberinto, creyendo haber encontrado la salida, solo para descubrir que el científico siempre estuvo del otro lado del cristal. Luego vino la revelación que lo destruyó todo. De hecho, su fuga fue conveniente, continuó el joven, con el tono de quien explica una estrategia brillante. Usted resolvió un problema de personal y contabilidad con una sola acción. Al desaparecer, asumió la culpa del fraude de la carretera. La Auditoría Federal se cerró con usted como el principal sospechoso prófugo. Salvó a su compadre Ricardo de la cárcel y nos ahorró a nosotros el desorden de tener que fabricar un culpable. Fue, si me permite decirlo, una solución elegante. Todos ganaron. Mi acto de desafío, mi única rebelión moral, mi sacrificio por un amigo no había sido más que el movimiento final en su partida de ajedrez, una jugada que ellos mismos habrían diseñado si se les hubiera ocurrido. Miré hacia mi hijo, que ahora me llamaba para que lo empujara más fuerte, ajeno a la pesadilla que se desarrollaba a su lado. Me volví hacia el hombre, mi mente en blanco. ¿Qué quieren?, logré preguntar con la voz rota. Él se encogió de hombros ligeramente. Nada, por ahora. Solo queríamos restablecer la comunicación y aclarar el estatus de esos pequeños archivos que guarda con tanto celo. Se refería a las grabaciones. Mi corazón dio un vuelco. Son un buen seguro de vida, sin duda. Pero no se equivoque, Javier. No es un seguro que usted controla. Es un acuerdo de destrucción mutua asegurada. Si algo sale a la luz, su familia pagará el precio mucho antes de que las autoridades entiendan lo que están escuchando. No es un arma, es una correa. Esa fue la sentencia. No venían a matarme ni a llevarme de vuelta. Mi castigo era mucho más sofisticado. Usted es más valioso para nosotros aquí, como un activo latente en territorio estadounidense. Explicó. Un hombre con una nueva identidad, limpio, integrado. Quizás algún día necesitemos un favor. Una cuenta bancaria que abrir, un paquete que recibir, un mensaje que entregar. Nada complicado. Solo una pequeña muestra de gratitud por la vida que le hemos permitido conservar. Mi libertad no era real. Era una inversión a largo plazo. Me habían convertido en un agente durmiente para su organización, y mi familia era la garantía. Mi exilio no era un refugio. Era una base de operaciones que... Yo no sabía que existía. El hombre metió las manos en los bolsillos y me dio una última mirada, esta vez desprovista de toda amabilidad. Disfrute de su tarde, Javier. Seguiremos en contacto. Y con eso, se dio la vuelta y se alejó con la misma tranquilidad con la que llegó, desapareciendo entre las familias que reían y jugaban. Me quedé de pie, junto al columpio, mientras mi hijo seguía llamándome. Pero yo ya no podía escucharlo. El sol seguía brillando, los niños seguían riendo, pero todo se... había vuelto gris. Comprendí la verdad final y absoluta. No había escapado. Me habían reubicado. Mi vida no era mía. Era un préstamo, y ellos podían cobrarlo cuando quisieran. Mi sentencia no era la muerte, sino esta falsa libertad, una celda al aire libre, la más grande y cruel de todas, donde viviría cada día sabiendo que las paredes, aunque invisibles, eran infranqueables. Ahora entiendo la filosofía del enlace. No es la de un criminal, sino la de un director ejecutivo de una corporación.
que ha absorbido a su competidor más grande, el Estado. Su poder no se basa en el miedo a la bala, sino en el terror a la pluma, al trámite, a la auditoría. Él no busca destruir el sistema, lo perfeccionó para sus propios fines, convirtiendo la democracia en su franquicia más rentable. Las instituciones son sus sucursales, los funcionarios sus gerentes, y las personas como yo éramos simples activos en su balance general, valorados por nuestra utilidad y liquidados cuando nos convertíamos en un riesgo. Mi fuga no fue una victoria, fue una reasignación de activos, una jugada maestra en su tablero. Esta es la implicación más profunda, la que me quita el sueño. La democracia en lugares como Sinaloa no está en crisis. Es una obra de teatro bien producida. Votamos por actores, aplaudimos sus discursos, pero el guión se escribe en las oficinas de El Enlace. La gente cree que el poder reside en el voto, en la protesta, en la ley, pero el verdadero poder es invisible, burocrático, y se ejerce en el silencio de una transferencia bancaria o en la firma de un contrato amañado. La lucha contra el narco es el espectáculo para las masas, mientras la verdadera fusión entre el crimen y el gobierno ocurre a plena luz del día, disfrazada de gobernabilidad y progreso. Por eso mi sentencia no fue la muerte. La muerte habría sido un final. Una liberación. Mi condena es esta vida. Esta falsa libertad en la que soy un activo latente, esperando una llamada que sé que llegará. Las grabaciones que arriesgué mi vida por obtener no son un arma de justicia. Son la garantía de mi sumisión, la correa que me mantiene atado a ellos a miles de kilómetros de distancia. No escapé del laberinto. Simplemente me movieron a una sección más grande, con un cielo azul pintado en el techo. No me condenaron a morir, sino a vivir como un fantasma, cargando una verdad que no puedo contar, y un silencio que grita cada vez que mis hijos me llaman por un nombre que ya no es el mío.